Habitamos el área sísmica más activa del planeta, como lo podemos comprobar casi a diario, por lo que debemos estar preparados para lo que puede ocurrir. Así casi como quien no quiere la cosa, desde que publicó su primer libro, La batalla del pasado, a la fecha, Alonso Cueto ha publicado más de 20 libros, entre cuentos, novelas, estudios, investigaciones, ensayos y cuentos para niños. En el camino ha recibido alrededor de 10 premios y distinciones, entre los cuales destacan la beca Guggenheim y el premio Herralde en España por su novela La Hora Azul. Sus libros han sido traducidos a no menos de 20 idiomas. Sus obras abordan preferentemente las venturas y desventuras de lo que se podría considerar la clase media. Y siempre hay una historia de amor, sobre todo en esta, la más reciente, la que acaba de aparecer, Cuerpos Secretos, y de la cual conversamos con Alonso Cueto. Bueno, esta es una historia que está a partir de un hecho real, efectivamente, pero también es una historia que podría pasar en el Perú de hoy, ¿verdad? Porque nuestro país y sobre todo nuestra ciudad ha cambiado muchísimo en los últimos años. Creo que vivimos en una época de una enorme movilidad social. Hoy en día ya no hay espacios públicos cerrados a determinada clase social. Ha habido una movilidad de las clases emergentes, ¿no? Y entonces uno puede ver, ¿no?, que una mujer de 40 años que tiene una casa en Asia pueda encontrarse en su barrio, en su vecindario con un inmigrante del Cusco que enseña matemáticas a los hijos de la vecina. Esto es algo que podría ocurrir ahora mucho más que antes y que hay entre ellos una intimidad, una cercanía, una posibilidad de comunicación como la que no había hace algunas décadas. Y de hecho ocurre, ¿no? De hecho ocurre, ha ocurrido, bueno, está basado en un hecho real, pero podría ocurrir y en colegios, en oficinas, en establecimientos públicos, ¿no? Se han roto las barreras, se han roto las distancias. Yo no sé si esta historia podría ocurrir de esta manera hace algunos años, posiblemente sí, pero digamos que es algo más posible, ¿no?, más probable hoy en día, a pesar de todas las distancias, el racismo, los prejuicios que todavía sobreviven en nuestra sociedad y que todavía tenemos que superar, ¿no? Hay un método que me interesa mucho como escritor, que es imaginar situaciones explosivas, situaciones de contrastes, y preguntarme, bueno, ¿qué sucedería si pasa esto? Si pasa esto, si se encuentran dos personas de diferentes clases sociales, de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes entornos culturales, ¿qué pasaría? ¿Se enamorarían? Si se enamoran, ¿podrían seguir? Si siguen, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, y la narrativa es un poco explorar estas preguntas, no para contestarlas, sino para establecer nuevas preguntas, digamos, y eso es lo que me interesa a mí como narrador. Yo no sabía cómo iba a continuar la historia cuando la iba contando, no había planeado cómo se iba a desarrollar y mucho menos cómo iba a terminar. Cada acción que ocurre, después de que ellos se encuentran, después que se enamoran, después que empiezan a verse, cada acción que ocurre era una acción que a mí mismo me sorprendía, ¿no? O sea que yo mismo me dejaba sorprender por lo que los personajes mismos iban haciendo y nunca tracé un itinerario, o si lo tracé, lo alteré, lo transformé, ¿no? Nunca, digamos, antes del final que hay ahora en el libro había uno o dos otros finales. Pero en fin, la historia tal como está planteada ahora es la historia que los mismos personajes fueron descubriendo, fueron buscando, fueron protagonizando. Porque el personaje de Renzo es del Cusco y una de las cosas que hace el personaje es contarle historias del Cusco, como tú bien sabes, a ella. Y traer un poco algo de este mundo, ¿no?, que ella desconocía y digamos y encontrar en esta relación entre ella, que es una blanca costeña, y él, que es un inmigrante andino,
algo de esta simbiosis entre dos tradiciones peruanas, ¿no? Creo que alguno de tus libros ha sido llevado al cine, pero este libro me parece que tal como está trabajado, tengo la impresión que podría funcionar como una película y más aún como una teleserie. Yo soy un gran aficionado al cine, siempre lo he sido, y además soy un gran aficionado de una tradición de la literatura en habla inglesa que escribe, de escritores que escriben con imágenes. O sea, lo que más me atrae a mí de Henry James, de Jane Austen, de Emily Brontë, de Hemingway y de Fitzgerald, muchos escritores de habla inglesa, es cómo son capaces de reproducir con palabras imágenes, ¿no? Y cómo es posible que con un medio como el del lenguaje verbal se construyan imágenes y escenarios visuales, ¿no? Y me parece uno de los grandes logros que he tratado de imitar en todo lo que he escrito. Sí. Supongo que alguna vez te lo deben haber dicho, tus libros abordan la vida de personajes de los sectores medios, ¿no? Un poco para utilizar una frase de Lumbreras, el doméstico romanticismo cotidiano. Sí. Hasta la época personal de los hombres y mujeres que podríamos llamar de pie. Sí. Bueno, yo pertenezco a la clase media, mis padres y mi familia siempre han sido, digamos, de clase media. Creo que eso me ha ayudado como escritor porque he estado en contacto con gente de la clase alta y de la clase baja. Me interesaba, digamos, explorar, ¿no?, diferentes ambientes sociales en el Perú y no sé si he retratado algunas de esas clases, pero sí me interesaba. El Perú siempre me ha interesado. Milos es un personaje medio lambiscón que aparece en forma esporádica en el libro, pero que al final adquiere una relevancia inusitada. Sí. Su gesto de redención se lo cobra con creces. Sí. ¿Es el signo de un prototipo? Sí. Ese es un personaje que empezó como un cínico despiadado y que por algún motivo fue creciendo mientras yo escribía el libro. Y es un personaje al que quiero mucho. Tengo mucho cariño por mis personajes y me interesa cuando van revelándose como alguien distinto a quien yo pensé que eran. Sí, es una de las grandes sorpresas que tuve cuando escribí el libro. O sea, adquirió su propia dinámica, su propia forma de trascender. Sí, su propia forma de trascender. Y además hay algo sincero en él. Dentro de toda sus defectos hay una obsesión, un amor, un deseo sincero de él, ¿no? Hacia Lourdes, ¿no? Hacia Lourdes, claro, sí. ¿No? ¿Fue una obsesión? Sí. A mí me interesan las personas con obsesiones, ¿no? No me interesan las personas inteligentes ni cultas, me interesan las personas obsesivas, instintivas, ¿no?, que quieren llevar hasta las últimas consecuencias sus obsesiones y que no se rigen ni por morales, ni por ideologías, ni por catecismos, ni por normas, sino por sus propios instintos obsesivos, a veces destructivos, que quieren llevar hasta el final. La distancia geográfica que hay entre Asia o Asia y las Casuarinas hasta los Olivos es como un panorama de la Lima que representan los protagonistas, ¿no? Es esa distancia social, es la distancia física también. Sí. Pero al final esas distancias sociales se confunden. O sea, digamos, claro, una persona vive en la Urbanización Camacho y la otra vive en Los Olivos, pero a la hora de la hora, todos los días, esas personas se encuentran, ¿no?, en oficinas, en colegios, en establecimientos públicos, en la calle. Tarde o temprano uno descubre que uno nunca está solo, ¿no? El hecho mismo de que uno exista se debe a que se unieron otras personas, se unieron tus padres, has crecido entre hermanos o entre primos o entre otras personas. Siempre hay relaciones, ¿no? La soledad o la distancia o la autonomía o la indiferencia son ficciones que uno crea a veces para protegerse, pero hay que reconocer que siempre estamos cerca de la gente, ¿no? Y finalmente el amor. Dice García Márquez que el amor es el mayor de todos los poderes. Sí. Y creo que casi todos tus libros
siempre Sí. hay alguna historia de amor. Sí, a mí siempre me ha intrigado el amor, me ha intrigado la pregunta qué es lo que tiene que pasar para que dos personas se enamoren, qué resortes, qué cuerdas se movilizan. Recuerdo una frase de Jane Austen que decía que uno no se enamora de las virtudes sino de los defectos de otra persona, que uno se enamora no de las afinidades, sino de las diferencias, ¿no?, entre la otra persona y uno mismo. Y está claro que es un proceso del que no tenemos ninguna explicación. Y a los escritores les interesa siempre lo que no tiene explicación. Cuando no hay una explicación se cuenta una historia, ¿no? Y eso es algo que siempre ha ocurrido. Entonces, por un lado, contar cómo se apodera de alguien la obsesión del amor, el deseo infinito, el trastorno que eso produce, ¿no? Había un amigo mío que me decía que cuando se enamora cambia totalmente de identidad, ¿no? No recuerda su nombre, ni su edad, ni ninguna de las cosas que lo definen socialmente y se convierte en un ser esencial, ¿no? Digamos que está por debajo de todo eso. Eso es lo que me parece apasionante en la experiencia humana y creo que ese es uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes temas de la literatura y del arte, ¿no? La explicación de la pasión amorosa como la búsqueda de la trascendencia, como la posesión de lo sagrado, ¿no? La relación con la religión, ¿no?, que tiene el amor, y por otro lado la transformación, ¿no?, del individuo, ¿no? Y eso es algo que todavía hasta hoy se mantiene. O sea, el amor no siempre igual a la felicidad, ¿no? El amor puede producir la infelicidad también. O sea, el amor y la felicidad es una idealización del amor. Como quien no quiere la cosa, ya tiene más de 20 libros publicados, Sí. Alonso. ¿Qué viene después? Bueno, estoy escribiendo una novela histórica ambientada en el siglo XVII en el Perú. Me parece interesantísimo el siglo XVII porque es el primer siglo en el que ya se va formando una sociedad peruana. Y en esta época, en el comienzo del XVII, Lima es una ciudad muy religiosa. Ahí está Solano, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio, hay mucho, el Beato Macías, y es una ciudad asediada por los piratas, muy religiosa, y me parece que esta ciudad, entre miedosa y religiosa, es un gran escenario para una historia, la historia que quiero contar, que es una historia para jóvenes. Cuerpos Secretos, la más reciente novela de Alonso Cueto. No se la pierda, es una historia de amor. Ahora vamos a la pausa y al regreso volveremos con más inventos peruanos.